Ahí está nuestro compañero Pablo Callejón. A ver si te escucho, Pablo. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿No me Bien, escuchan? bien, Pablo. Bien, bien. Aquí Bien, estamos, algo bien. complicado con la tecnología, pero bueno, intentando sobrellevar estos momentos, ¿no? Acostumbrándonos también, por supuesto. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, hoy hemos intentado poder explicar de qué se trata este impuesto, que no es un impuesto en realidad, es un aporte solidario a las grandes fortunas, para saber qué magnitud tiene, quiénes lo van a pagar. Porque hasta ahora había mucha especulación alrededor de eso, ¿no? Lo que suponíamos eran los propietarios de las grandes fortunas y a partir de esa situación cómo encarar este dilema en el que el Estado necesita recursos para poder confrontar con la pandemia y por el otro lado hay argentinos que hoy son quienes más recursos tienen en la Argentina. Pero ¿cuántos? ¿Quiénes? ¿Cómo se puede determinar claramente? Bueno, finalmente se conoció un informe de la FIP, en un informe largamente esperado, ¿no? Porque en el medio hubo mucho debate, cuestiones declaracionistas, aspectos ideológicos y no tantos, ¿no? Aquellos que simplemente se oponen por oponer y aquellos que daban dimensiones que no eran tangibles con la realidad. Bueno, este informe de la FIP nos permite tomar una real dimensión de quiénes van a aportar realmente a este aporte solidario, cuál es el aporte y qué puede generar como alivio a las arcas del Estado en medio de esta situación. Vamos a ver el informe, Mariano, para que lo podamos analizar juntos, ¿te parece? El proyecto de ley de aporte solidario extraordinario sobre las grandes fortunas impacta en menos de 10.000 personas según la FIP. Entre los 44 millones de argentinos, menos de 10.000 personas van a terminar pagando este aporte solidario, que insistimos, no es un impuesto, no es un impuesto, es un aporte por única vez. La mitad de esa recaudación será abonada por los 253 contribuyentes con patrimonio que superen los 3.000 millones de pesos. La mitad de quienes van a hacer un aporte son 250 personas nada más, 253 para ser más exactos, que tienen un patrimonio superior a los 3.000 millones de pesos. A ellos les están pidiendo este aporte solidario en medio de la campaña. Un aporte por única vez y que tiene que ver con una campaña de lucha contra una pandemia que hoy tiene en vilo a todos los argentinos. Vamos a la próxima trama. Sí, Pablo, discúlpame. Sí, Digo, pensando en estos números, es un aporte, a ver, o toda la discusión que hay detrás es mucho más política que económica y que de afectación a la gente. sí, Uno, hablar. Por eso uno decíamos, escucha, nosotros escucha vemos que las en alguna de las voces. marchas anticuarentena, algunos señalaban, ¿cómo puede ser que se sumen impuestos? Primero no es un impuesto. Sí, Y sí. el otro concepto es, le siguen cobrando a la gente. No, no le siguen cobrando a la gente. Porque la gente, hablar de la gente es hablar de un colectivo, de algo general. Acá se está cobrando en particular aquellos que son los que tienen mayores recursos en el país. Y ya en un ratito, en una de las tramas vamos a ver qué dimensión tienen esos recursos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de 250 personas que tienen más de 3.000 millones de pesos. Y Ujú. además, Mariano, hay un dato sustancial. Aquí no se les cobra sobre la producción, es decir, aquí no se está cobrando este aporte solidario sobre lo que ya pusieron en una empresa, en un pool de soja o en cualquier otra inversión. Aquí se No, cobra lo que tienen en el colchón, en el es banco, acumulado, en digamos. el declarado. Es riqueza acumulada. Efectivamente, es lo que vos tenés como plata, como dinero, Claro. debajo del colchón, en el banco, en tu Sí, casa, en sí. una caja fuerte. Ese dinero, no el que ya está invertido. No es que se va a ir sobre Roca, en Paolo Roca, a la empresa Roca. No, es lo que Roca tiene debajo del colchón. Por eso también, este es otro elemento que hay que desmitificar, porque se hablaba desde un concepto de es un impuesto que además afecta a la producción. No, de ninguna manera. Es un aporte solidario que tiene que ver con el dinero tangible que vos tenés y que no está involucrado con actividades productivas.
Vamos a la próxima trama. El diputado Carlos Heller indicó que con los datos recabados hasta el momento es posible que el universo alcance alrededor de 9.298 personas que se conformarían por 7.438 que ya presentaron sus declaraciones juradas de bienes. Son aquellos que ya tienen blanqueado cuánto es el dinero que poseen. Pero hay otros 1.860 que podrían ser incluidos a partir de la información que ha ido recabando la AFIP. Por eso se habla como un estimado, ni siquiera serían 10.000, sino unas 9.268 personas. El informe de la AFIP considera que la recaudación puede alcanzar los 307.000 millones de pesos. 307.000 millones de pesos, que es una cifra muy importante para un Estado bulímico, para un Estado que hoy se encuentra con enormes dificultades, que ha frenado un poco la maquinita, pero que necesita recursos para seguir asistiendo a aquellos que más necesitan. Las 253 personas de las que hablábamos recién, que tienen fortunas superiores a los 3.000 millones de pesos, aportarán el 50% de la recaudación. En 253 personas se resumen gran parte de la riqueza que hoy tienen los argentinos. Los datos disponibles al 18 de septiembre del 2020 muestran que 888.631 personas, vamos a decirlo correctamente, y sucesiones indivisas presentaron este año sus declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales. Estamos hablando casi de 1 millón de personas que presentaron las declaraciones juradas sobre los bienes personales. Los bienes y activos totales declarados por dichos contribuyentes son valuados en 15 billones de dólares, casi 16 billones de pesos, según la FIP. Casi 16 billones de pesos que están en manos en apenas 800.000 personas. Tomemos dimensión. Yo quería traer estos números que parecen muchos, que parecen grandilocuentes, que uno puede decir, bueno, pero entre tantos números la confusión. Lo que pasa es que si no lo explicamos en estos números, no tomamos dimensión de lo que implica la acumulación de la riqueza. El mundo es desigual. El mundo es desigual. Latinoamérica es particularmente desigual. Y la Argentina es profundamente desigual. Por eso es que existen este porcentaje tan mínimo, ya vamos a dar el porcentaje exacto de personas que tienen la mayor parte de la riqueza que hoy se produce en la Argentina, que son los dueños de ese capital. Por eso la necesidad, en momentos donde no hay dinero, donde la situación es tan conflictiva, la necesidad de este aporte solidario. Ahí veíamos, Mariano, ¿no? 16 billones de pesos en apenas ese grupo tan pequeño de personas. Es impresionante el número, Pablo, es impresionante la acumulación que hay de riquezas, y también metiéndonos un poco en esa discusión política que hay sobre este tema. No es un invento argentino, como tantos, pero ni siquiera este aporte incluso se está cobrando en distintos países del mundo. Claro, y esos países nórdicos de los que tanto se habla, porque se dice nosotros tenemos que ser Suecia, Noruega, Finlandia, bueno, son los países que más aportan al Estado, es donde más injerencia hay del Estado. El mayor beneficio a través de lo que se denominó el Estado de Bienestar Europeo se dio en los países nórdicos, donde hay una mayor injerencia del Estado, donde la salud es del Estado, la educación es del Estado, el transporte es del Estado, y allí los impuestos, la mayor carga impositiva se da precisamente para sostener esos beneficios que genera el Estado. Ahora se ha sumado Dinamarca como uno de los países, pero cuando nosotros discutíamos ¿qué pasa en aquellas empresas donde el Estado genera aportes? Bueno, ya lo vimos. En Alemania, en Italia, se quedaron con parte de las acciones. Bueno, esta cuestión de la riqueza hasta la vieron los norteamericanos, Mariano. ¿Viste que los funcionarios... Yo también, Pablo, yo también quiero hacer una diferenciación, Pablo, lo que no significa que Argentina tenga una gran presión tributaria e impuestos absolutamente por ahí regresivos. Me parece que van por caminos distintos, digamos, ¿no? Esta situación, lo que es este aporte, y después sí, podemos estar observando, a ver, si hay impuestos que están bien cobrados, si la presión no es excesiva para las pymes,
para economías regionales, para el que anda de a pie con el impuesto del IVA. Pero me parece que son distintas las discusiones, ¿no? Porque se intenta meter este aporte a lo que es la presión tributaria de por sí de la República Argentina. Y me parece que va por carriles absolutamente distintos. Esto no es un impuesto. Insistimos con esto, no es un impuesto. Es un aporte por única vez. Pero además es evidente que se necesita una reforma tributaria del mismo modo que se necesita una reforma en las leyes de coparticipación, hacer un país más justo, más ecuánime. Yo lo quería marcar, Pablo, porque pareciera que, sí, discúlpame, yo lo quería marcar porque pareciera que estábamos subidos, viste, en el carro de, bueno, sí, hay que cobrar, que el Estado absorba absolutamente todos los impuestos. Hay una presión tributaria en Argentina que no es adecuada en ciertos lugares y en ciertos momentos, pero tampoco se puede poner todo en la bolsa. Igualmente, cuando se discute la reforma tributaria, o se plantea, se dice hay que modificar la reforma tributaria, por un lado hay una discusión razonable que tiene que ver con las empresas, las industrias que dicen, bueno, para producir necesito bajar costos. Y por el otro lado, hay una cuestión cultural, estigmatizante durante mucho tiempo, que tiene que ver con ¿para qué voy a poner plata en el Estado si después el Estado la destina a planes? ¿No? Que tiene que ver con esa mirada, aquellos que tienen los mayores recursos y que estigmatizan. Mira, esto se da también en la corrupción. Esto se da en la corrupción. La gente cuestiona el impuesto no vuelve, te dicen. ¿Qué es lo que primero te dicen? El impuesto no vuelve. Efectivamente. Pero esto también se da, por ejemplo, en la corrupción, y por eso quiero dar este concepto de lo que tiene que ver con lo cultural. Nosotros cuando vemos a una persona como López tirar con un bolso, vemos la plata dentro de un convento, decimos un corrupto, es un chorro. No tenemos una duda alrededor de esto. Aquel que comete ese delito es un corrupto. Ahora, muchas veces nos ha sucedido que aquel que evade o abre una cuenta o encuentra un artilugio para no pagar los impuestos es un piola. Ese es el concepto. Y sí, imagínate. Es un empresario exitoso. Es un empresario exitoso. Se la vas a dejar todo al Estado. Entonces, también tiene un estatus esa situación, ¿no? Y eso tiene que ver con una construcción cultural, conceptual. No es tan lineal. Por eso, en la discusión de los impuestos, por ejemplo, quien más paga los impuestos es el pobre, que lo paga a través del IVA de los alimentos. La mayor carga impositiva de lo que tiene como bienes están relacionadas con los alimentos, precisamente es donde más se pagan impuestos. Por eso es una discusión compleja la que se viene. Las personas que se ven representadas por el aporte solidario y extraordinario equivalen al 0,8% del total de contribuyentes que presentaron su declaración. Fíjate vos, del total de los que declararon, un 0,8%, pero mirá este dato, son el 0,02% de la población total de la Argentina. El 0,02% es el que va a pagar este aporte solidario. El 0,02%, Mariano. Estamos debatiendo... Bueno, a ese iba. Ese número es muy claro que la discusión va por otro lado, es una discusión política e ideológica. Absolutamente. No es una discusión que esté relacionada con afectar a los argentinos o a la gente, como se dice, cuando dicen, acá otra vez afectan a la gente. No, es el 0,02% de los argentinos. El universo. Que sin embargo, Mariano, concentran el 42,2% del total de los bienes declarados por argentinos en el país y en el exterior. Este 0,02% tiene casi la mitad de los bienes declarados por argentinos en el país y en el exterior. Esa es la profunda desigualdad de la que hablamos. La enorme desigualdad de la que planteamos cuando describimos un país, el concepto de una nación. ¿Qué intereses se defienden cuando se defiende este 0,02% de los argentinos? Bueno, y a ninguno, Pablo, superiores, estamos hablando a los 200 millones de pesos que van a pagar una tasa insignificante, porque además lo que van a pagar es una tasa insignificante sobre esas grandes fortunas, que es un enorme aporte a los argentinos, pero que de ninguna manera va a poner en riesgo esa plata que tienen debajo del colchón. Estamos hablando de los millonarios, de los más ricos, de que hagan un aporte especial en este caso, como lo están haciendo en muchos otros países.
El objetivo es recaudar más de 300.000 millones de pesos para destinar a planes sanitarios y al sistema productivo tras la crisis originada por la pandemia del coronavirus. Queríamos hacer esta radiografía porque si no entendemos los números, difícilmente podamos enfrentar la discusión. Hay muchas discusiones en la Argentina que se dan sin información. Sí, claro. Se apelan a consignas. Inmediatamente se instalan consignas, los medios acompañan con títulos y pareciera que así se cierra la discusión. Nos ha pasado en muchos aspectos. Mira, Mariano, si nosotros hoy tuviéramos que discutir la reforma federal, tendríamos muchas dudas, muchos interrogantes. Y estamos en contacto permanente con esa información y podemos acceder a todos los protagonistas que forman parte de esa discusión. Y sin embargo, hay muchos aspectos que nos generarían muchas dudas. Sin embargo, uno ve a muchas personas estar muy convencidas sobre los beneficios o sobre los contras que puede tener esa reforma. Lo mismo sucede con este aspecto, ¿no? Cuando se discute, dicen, otro impuesto más a la gente, pero no es un impuesto. Sí. Otra vez contra la gente, pero no es la gente. Es nos vuelven a meter la mano en el bolsillo, ¿no? Ese es otro refrán que se escucha. Absolutamente. Por eso la necesidad, y nos parecía muy importante, ya que tenemos la información oficial. Por primera vez está la información real de quienes forman parte de este universo. Bueno, poder ponerlo sobre la mesa para que todos tengamos un elemento más de información. A nivel legislativo, Pablo, hay que decir que en el día de ayer se realizó una nueva reunión de comisión encabezada justamente por Carlos Heller. Sobre el fin de semana se estaría esperando la firma del dictamen y recién la próxima semana ya que entre a las cámaras, con un apoyo, supuestamente, no solamente del oficialismo, sino también con parte de la oposición. Es así. Bueno, creo que más allá de Juntos por el Cambio, que ha planteado claramente estar en oposición, hay muchos sectores provinciales y demás que están viendo esto como una muy buena noticia porque las provincias necesitan el dinero. Claro, esto a diferencia de lo que puede ser la reforma federal. Sí, que va a ir por otro camino. Va a ir por otro camino legislativo, me parece mucho más duro. Claro, me parece que acá las provincias necesitan la plata. Esa es la verdad, por lo cual, más allá de las discusiones ideológicas, tendrá seguramente un respaldo distinto. Pablo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, un placer. A ustedes un abrazo enorme. Chao, hasta luego.